No puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de sus ojos. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz, Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Habría que pensar qué se entiende por una didáctica general, ¿no? Siempre nos preguntamos, digamos, si se puede enseñar a enseñar en general, ¿no? O sea, si en realidad es toda una reformulación de enseñanzas particulares, o cómo puede emerger algo universal de lo particular, termina siendo problemas filosóficos todo, ¿no? Para que uno parte de la base que se podría enseñar algo así como enseñar, y por otro lado aprenderías como contenidos, ¿no? Y que de alguna manera se unirían en algún momento. Y eso a veces deja oculta un aprendizaje de enseñante que es muy fuerte, que es el que vos aprendés cuando supuestamente no estás aprendiendo a enseñar, ¿no? Cuando si vos acá en la facultad de filosofía te enseñan ética, te enseñan política, te enseñan diferentes materias, sociología, etc. Entonces parecería que lo que te están enseñando son esas disciplinas. Lo que te están enseñando no solo son esas disciplinas, sino también enseñarlas esas disciplinas. Te están enseñando una construcción de un vínculo con el saber, un vínculo con los profesores y los alumnos. Y eso es un aprendizaje que nunca uno tematiza. Sin la pretensión de elevar lo que acabas de decir a máxima universal, pero significaría algo así como que en todo saber esté implícito un saber sobre su transmisión. Y yo creo que sí. Al menos una práctica sobre su transmisión. Y que esa práctica no suele ser tematizada, es algo que atraviesa a los enseñantes y que están constituidos de alguna manera por eso. Y ellos, al no haberlo tematizado nunca en general, si alguien no se dedicó a la enseñanza, ¿no? En realidad termina reproduciendo un saber que lo generó en una práctica que no hizo consciente, de alguna manera, no tematizó. Entonces, sin darse cuenta, uno apela a recursos didácticos, entre comillas, que son básicos en el sentido de imitar al que me gustó, no imitar al que no me gustó y hacer una especie de ensayo y error de mi propia práctica. Es como si ahí se agotara la didáctica espontánea de alguien que aprendió a enseñar sin haberlo tematizado por el hecho de haber sido alumno durante muchos años. Entonces eso nosotros llegamos a la conclusión de que es casi inexorablemente conservador, porque ya te marcan todo el terreno y si vos vas a hacer algún tipo de modificación ya lo haces ahí, ¿no? Claro, incluso aquellos que enseñan contenidos, o sea, y nos enseñan a enseñar como tácitamente, podríamos decir, a mí me da la sensación que casi también se resisten a pensar en que están enseñando, o sea, como que la enseñanza quedaría como una especie de tema menor, tema lateral. Digo, como que no es casual que en la materia didáctica nosotros nos encontramos por primera vez pensando en enseñar, cuando en realidad fuimos enseñados todo el recorrido. Sí. Y además que es una cosa extraña, que ningún profesor de tu carrera, de filosofía, vamos por caso, que es la nuestra, que sea como consciente que está formando un profesor. O sea, si vos le preguntás, no son conscientes que están formando un profesor. Están formando filósofos. Están formando, yo creo que básicamente la idea dominante es que están formando futuros investigadores en filosofía. Esto es como un científico en filosofía. Es decir, un científico que va a objetivar un campo del saber, que es la historia de la filosofía, y lo va a analizar con elementos más científicos que filosóficos, ¿no? Lo filosófico está en el objeto de estudio, más que en la forma de acceder a eso.
incluso pensándolo como que nos forman como científicos, tampoco están demasiado evidenciados los procedimientos, ¿no? O sea, tampoco hay una enseñanza que muestre cómo se llegó al conocimiento, cómo se produce. No tanto, se está tratando como de empezar a revisarlo eso, para que eso también sea un aprendizaje más explicitado, ¿no? Claro. De que haya algo de eso, pero igual, por lo que comentabas vos, para mí es un problema de los más complicados, no se forman filósofos. Ahora, si vos te acercás a los alumnos pensando que estás formando investigadores, sospecho que la figura del investigador es más próxima al que aprende que al que enseña. Un investigador es más aprendiente que enseñante. Sí, pero como no hay una tematización y ni siquiera una valorización de ese rol de enseñante, y que es algo que se considera que vos lo haces por una especie de inercia institucional de haber ingresado en la facultad, en la universidad, termina ocurriendo que no se valora, no se valoran, no se consideran que son posibles aprendizajes docentes filosóficos, por decirlo de alguna manera. Entonces, se da la circunstancia de que yo promuevo la investigación con los elementos de investigación, sé que en un concurso docente van a ponderar mucho mi rol de investigador, y no queda del todo claro, no queda del todo blanqueado, ¿no? Que esa persona que gana un concurso docente en el cual se ven fuertemente sus antecedentes de investigador va a ser un profesor. Entonces termina no importando demasiado, digamos, eso, porque de último tu formación de investigador te va a permitir seguramente ganar un concurso y a su vez ser profesor. Entonces se da una extraña, claro, y se da una extraña circunstancia, que vos entrás ponderando tus saberes de investigador para ser profesor. Y para ser profesor es algo que uno lo hace espontáneamente, entonces entras en una especie de círculo. Es la diferencia que en otra de estas conversaciones hablamos con Daniel Feldman, que en esta misma facultad enseña didáctica en general. Y él decía que había una diferencia entre el docente como enseñante y el docente como investigador. Y que había cosas que se pensaban desde un lugar y desde el otro. Sí. Vos hablabas de este marco institucional, del concurso, por ejemplo. Que nosotros, un tema que nos está interesando mucho es el tema del examen, como situación en la cual se pone en evidencia esto que le pasa al que enseña y a los que aprenden. Tienen ganas de enseñar, tienen ganas de aprender y tienen ganas de saber, pero también tienen ganas de aprobar, tienen ganas y el docente, además de enseñar, tiene esta especie de responsabilidad de decidir si pasa o no pasa, ¿no? Y que a veces se padece. Y estamos buscando la vuelta a entender cómo se relacionan esos dos mundos. El mundo puramente pedagógico del saber y el mundo más institucionalizado de la certificación. Sí, hay un desdoblamiento que es muy difícil de conciliar. Un desdoblamiento de roles que es muy difícil de conciliar. Porque vos podés estar en un espacio en el cual ponderes el encuentro. Que vos quieras que nos juntemos a pensar juntos, como estamos intentando hacer nosotros ahora. Que quieras reflexionar acerca de algunas ideas, que quieras poner a discusión algunos temas, algunas cuestiones, que quieras escuchar, y no solo decir, sino que quieras escuchar y ver en esa ida y vuelta, a ver si podemos llegar a hacer algo así como pensar juntos. Para eso necesitas como una sensibilidad bastante diferente. Porque tenés que estar muy predispuesto a escuchar, vas a escuchar la novedad que porta el otro de lo que está diciendo, no simplemente en el registro de ver vos cómo el otro va en alguna medida a repetir lo que vos querés que repita y que la institución va a exigir que eso ocurra, ¿no? Entonces tenés por un lado el profesor, en el caso nuestro, digamos, el profesor como un filósofo que piensa, pensamos juntos, etcétera. Incluso como aquel profesor investigador que quiere transmitir algo del horizonte de su investigación también, ¿no? Vamos a decir, un rol en el cual se pone en la mesa un deseo de saber, un amor por el saber, un amor por compartir, un deseo de hacer cosas juntos, de pensar juntos. Y por otro lado, el hecho de estar institucionalizado te va a implicar
que vos como profesor, que de alguna manera estás como intentando promover ese espacio, tenés tu contracara que tiene que actuar como un funcionario público. Sos un funcionario público porque realmente estás labrando acta como labra un escribano de que este sabe y este no sabe. Entonces estás firmando libretas, como poniendo sellos en documentos. Firmás. O sea, de vos va a depender, si vos haces las evaluaciones que te parezcan pertinentes, pero vos vas a firmar, vos vas a dar fe de que este sí y este no. Entonces estás actuando como un funcionario del servicio del Estado. Sos un escribano que da cuenta una cosa. Es una faceta burocrática, pero uno podría decir que eso es imprescindible si queremos sostener una universidad que dé títulos acreditadores de saberes. Entonces, ese es el punto del conflicto. Queremos una zona de fusión de estas dos cuestiones que es compleja porque una suele terminar arrastrando la otra. Y si eso lo haces en un contexto como el que estamos viviendo, que cada vez es fuertemente más competitivo en lo que uno hace, en su desempeño laboral, etc. Vivimos en una sociedad que está potencialmente cada vez más fuertemente competitiva y competidora, ¿no? Es decir, se pondera el ganador en todos los ámbitos que vemos. Hoy día vos ves programas de televisión y casi todos los programas, o los más vistos, o gran parte de los vistos, tienen como una estructura de preguntar, responder, examinar, exaltar al triunfador y de alguna manera humillar al que no sabe, o al que le fue mal, o el que hizo mal una práctica, una actividad, ¿no? Digamos, está como instalado eso. Y eso está instalado en una sociedad como la que vivimos. O sea, necesitamos una sociedad como la que vivimos para que programas de ese tipo tengan viabilidad y sean vistos. Es una sociedad fuertemente competidora, en la que es importante la nota que te sacas. O sea, no es simplemente, digamos, ver que estás quizás en condiciones de cumplir con una responsabilidad comunitaria. Entonces nosotros los profesores estamos de alguna manera haciendo un esfuerzo para que la persona que va a llevar adelante el ejercicio laboral lo haga responsablemente. Sería como un sueño solidario ese, o sea, pensar que estamos haciendo las cosas como compartiendo el terreno. Pero en general todo va por otra cosa mucho más mezquina en última instancia, ¿no? Y el tema de la abundancia que ha habido en los últimos años de la abundancia, no, más que nada el sesgo que se va dando de hacer carrera académica, ¿no? Hay como una cada vez mayor impronta de voluntad carrerista. La idea de carrera implica como... Hacer carrera, y hacer carrera significa no dar pasos en falso, significa cualquier cosa que pueda hacerte un pequeño tropiezo te puede retrasar mucho en esa carrera. Esta es una carrera de ganadores y una carrera muy competitiva porque estás dejando de lado a otros, tenés que esforzarte por esto. O sea, el ideal de triunfador, incluso en ámbitos como el nuestro, es el que va consiguiendo saltar los obstáculos con mayor agilidad. Y llegas a un momento en que eso se transforma en un fin en sí mismo, el carrerismo. Esto ¿hasta qué punto deja de lado el aspecto más desinteresado de compartir espacio para pensar juntos? ¿No? Vos notás que a diferencia de otros años, cada vez es el tema de, como decíamos al comienzo, ¿no? De que tenés que poner una nota, no es simplemente una nota te apruebo o no te apruebo, es una nota que te pongo un 8 y genera un conflicto. Un 8 porque el 8 por ahí baja el promedio para la beca que uno está imaginando que el año que viene va a pedir, entonces un 8 termina siendo una mala nota. Entonces se empiezan a comprimir las notas, y la nota es un elemento de negociación más. Entonces la nota pasa a tener otro sentido, ¿no? Se suma el cargo. ¿No? Experiencia en una nota. Porque debe haber muchos alumnos que se sacan 8, o 9, o 10, y la experiencia de cada uno de ellos no fue idéntica. Es que para que se representen el mismo número después. ¿Cómo se para cuantitivizar una escala tan imposible, abstracta? Literalmente es imposible. Uno va a tratar de hacer algo que sea justo, ¿no? Pero no podés ponderar de la misma manera a alguien que por ahí venía con una formación, vamos a decir así, más genérica, una formación más débil, o sea, no tan
pero que en tu materia, digamos, se mató estudiando, participó, tuvo un protagonismo excepcional, y vos notás que puso, digamos, no solo su energía, sino digamos, un desinterés en tratar de acercarse al conocimiento, de él mismo aprender de sus propios errores, de generar fuertes líneas de autoaprendizaje mismo, ¿no? ¿Cómo ponderás ese esfuerzo con alguno, con otro que por ahí viene de una formación más sólida en algún terreno, qué sé yo, y por ahí más o menos no se esforzó demasiado, pero más o menos pudo timonear el espacio de una mejor manera? Digamos, son cosas. No podés poner un rasero común, y sin embargo si le pones un 9 a cada uno estás valorando cosas muy distintas. Entonces vos juzgaste de manera muy distinta, porque vos en uno valoraste, como decirle, el esfuerzo, valoraste la inquietud, valoraste el deseo de comenzar a formularse preguntas que no se formulaba, la intensidad del trabajo que está haciendo, ¿no? Y en otro por ahí estás ponderando resultados, que capaz que es bueno, pero estás poniendo resultados. Entonces, en uno juzgás toda una cosa, digamos, que tiene que ver más con el proceso de que se va llevando adelante, y otro le juzgás el resultado. Y a veces es muy difícil en las pocas instancias que hay, digamos, hacer un equilibrio entre todos estos elementos, ¿no? Y más en una materia como didáctica especial, en donde se juegan mucho las dos cosas, digamos, una materia muy introspectiva, donde uno vive una experiencia, uno aprende, está como aprendiendo a ser docente, sí, explícitamente capaz, sí, ahí por primera vez. Y por otro lado también es la materia en la que hacemos las prácticas y se nos certifica y se nos mira a ver si ya estamos preparados para... Es como si se pusieran en juego muy radicalmente los dos polos, me da la sensación. Sí. Igual de todos modos nosotros lo que tratamos es que la materia adquiera un sentido para quienes la cursan. Y que adquiera un sentido para que las cursan es que vean que es una posibilidad de autoconocimiento y de aprendizaje sobre uno mismo también, no de rendirnos cuentas a nosotros de lo que nosotros consideramos que es un modelo de buen profesor, y que el estudiante cumpla con esa expectativa del docente. O sea, nosotros intentamos partir de la base de que podés ser un buen profesor de múltiples formas, de maneras muy distintas. Nuestra tarea sería como encontrar con vos la forma en que vos conseguís ser el mejor profesor o la mejor profesora, ¿no? Entonces no hay como un rasero de esto es un buen profesor y al cual todos se tienen que plegar, ¿no? Sino que, claro, el buen profesor es una construcción que uno va haciendo, revisando su propio pasado como estudiante, todas estas cosas que decíamos al comienzo, con las que uno aprendió a enseñar sin haberlo tematizado, etcétera, y como uno va desplegando una forma, como decía antes, de aprender de sí mismo y de construirse a sí mismo como un profesor o una profesora, ¿no? Encontrando sus claves, encontrando su vínculo del enseñar con sus inquietudes filosóficas, ¿no? Cómo un filósofo o un horizonte de gustos filosóficos puede materializarse en forma de enseñanza que no sean diametralmente contradictorias a la filosofía que está intentando poner en juego, digamos. Entonces, hay todo un trabajo en el que la evaluación se reconfigura en función del trayecto que cada uno entiende que puede hacer y que cada uno reconoce que puede hacer. Entonces, la nota tiene que ir como acompañando, digamos así, el proceso de autoaprendizaje y la autoevaluación que hace el estudiante de su propio proceso. O sea, la nota tendría que ser coherente con todo ese proceso, ¿no? Y no es fácil, como vos has cursado la materia, sabes que es muy difícil transformar, como vos decías, transformar en un número toda esta serie de elementos que son muy cualitativos. Incluso el lugar del error, ¿no? También. ¿Qué es un error que se en esto, ¿no? ¿Qué es un error en esto? Hay una manera muy pedestre de ver un error si vos te equivocás, en la época en que vivió Aristóteles, hay elementos. O decir palmariamente este autor dice esto cuando no lo sea, digamos. O sea, esa es una dimensión del error. Pero en cuanto a un proceso en el cual vos te vas construyendo como profesor o profesora, vos estás descubriendo aspectos tuyos que por ahí no sabías o desconocías. Te estás redescubriendo haciendo cosas que no habías hecho nunca. Estás como relacionando saberes filosóficos con formas de enseñar. Y ahí es un error.
¿no? El sentido estricto no hay un error, lo que se puede ver es intercambio de ideas acerca de vos cómo profundizás en eso, qué conflictos podés encontrar, en qué conflictos te podés ver vos, qué contradicciones quizás podemos descubrir nosotros que estás teniendo. O sea, por ahí vos estás manifestando una idea de la enseñanza y en tus prácticas estás haciendo una cosa mucho más trivial y repetitiva. Entonces, mirá, vos avanzaste muchos pasos en la reflexión sobre la enseñanza, pero cuando estás enseñando hay otro que está enseñando por vos. O sea, ese otro que enseña por vos no hubo tiempo todavía de desarmarlo en la medida que tu propio pensamiento sobre la enseñanza avanzó, ¿no? Bueno, si uno le piensa la enseñanza como la posibilidad de hacer pensar a los alumnos, obviamente el que piensa se equivoca. ¿Sí? O sea, el error en ese caso sería una consecuencia necesaria y saludable de la enseñanza. ¿Sí? Lo que pasa es que acá el equivocarse es entre comillas, sería equivocarse en la construcción de su propio trayecto como profesor. Entonces, en sentido estricto, no son errores. Yo digo, lo más aproximado a un error que podés encontrar acá es ver si no sos coherente. O sea, no estás llevando adelante lo que pensabas hacer, digamos, en ese tipo. Ya te digo, descartamos errores básicos como decir, errores técnicos, errores teórico-conceptuales, que eso no merece ningún reparo, digamos, esto es así o no es así, ¿no? Pero después cuando entras en una zona que pasa más por cómo vos interpretás tu propio trayecto, cómo vos elegís algunas cosas, cómo vos defendés con entusiasmo alguna idea por la cual yo por ahí no estoy de acuerdo, pero vos argumentás bien y vos querés definir tu perfil docente a partir de eso. Esto es otro... el término error se relativiza, ¿no? Sí. Pensaba en esta mezquindad que se le supone a la parte certificante de la relación pedagógica. No sé, tampoco sé si tiene que ver con la relación pedagógica esta parte certificante o si tiene que ver con el sistema en el que la relación sucede y no con la relación en sí. Pero que si es mezquino por parte del alumno tener más ganas de aprobar que de aprender, tener más ganas de hacer carrera académica que de aportarle algo a su campo de conocimiento, también debe ser mezquino para el maestro devolverle al alumno una calificación por lo que dijo, por lo que hizo, por lo que pensó. Sí. Sí. Como que hay una necesaria correspondencia en esa dimensión, ¿no? Sí, y a mí hay una cosa que como que se desprende de alguna medida de esto, que yo me doy cuenta que la evaluación o la calificación, digamos, es la materialización en un número o algo, pero todo el proceso evaluativo en general, y no solo la calificación, pero todo el proceso tiene que ser en alguna medida compartido. Si vos pones una nota y el estudiante considera que fue injusta por algún motivo, por injusta, se genera como una especie de rechazo, de contraposición a gran parte de lo que se estuvo haciendo. O sea, se echa por la borda gran parte de lo que se pudo haber hecho porque uno considera que se produjo una injusticia y eso tiñe lo que quizá puede haber sido un buen proceso. Entonces, o la nota o la evaluación tiene que ser algo que sea como comprendido como un aporte para mejorar el propio aprendizaje. Si no es entendido de esa forma por quien recibe la nota o la calificación, etc., no suele pasar desapercibido, digamos, no suele ser algo neutral. En general, si no está de acuerdo, genera un efecto contrario muy fuerte, que de alguna manera afecta lo que fue el proceso. Claro, si yo considero que fue injusta la nota que me pusiste, eso ilumina el pasado de la cursada, aunque sea en los últimos momentos, etcétera, de una manera que descoloca la riqueza de gran parte del proceso que se llevó adelante. Esa es quizás la mayor habilidad de un profesor, de tratar de ver que la evaluación sea algo que deba ser, que tenga que ser de alguna manera incorporado y dialogado también, pero incorporado al propio aprendizaje. Si es un rótulo
como todos decimos que no debe ser nunca, pero que en los hechos termina siéndolo, ¿no? En general produce un efecto tensionante y a veces contradictorio que borra con el codo gran parte de lo que se escribió tal vez con mucho esmero durante un año, ¿no? Borrás con la evaluación lo que escribiste con la enseñanza. Sí. Borrás con la manera en que se procesa la evaluación. Quizás no el mecanismo de la evaluación, el proceso, o el procedimiento que llevas adelante, o el instrumento, ¿no? Sino el no encontrarle sentido a la evaluación hace borrar lo que habías escrito quizás en un buen clima o con muchos estímulos colectivos, ¿no? Pensaba en lo que decías al principio, cómo aprendemos a ser docentes cuando se nos enseña, aunque no se nos enseña a ser docentes, ¿no? Esto que decía. Y también a evaluar, ¿no? Porque la forma de evaluar uno también la va adquiriendo como una especie de hábitus, ¿no? Entonces es como que es interesante que haya materias donde podamos también explicitar esos mecanismos y ver estos efectos, digamos, porque si no también se genera por ahí podemos pensar mucho sobre la enseñanza, si no pensamos en cómo evaluamos, otra vez la biografía escolar, digamos, termina generando la impronta en cómo evaluamos también los docentes, los futuros docentes. No, sí. Y una de las cosas quizás que yo he notado después de muchos años de ver, ¿no? Cuando emergen como exabruptos esos aprendizajes que no se era muy consciente que se tenía, uno de los casi inexorablemente dados es la asociación de la calificación, que supuestamente tiene algo que ver con la transmisión de un valor, de un saber, de conocimiento, etc., con formas de disciplinamiento, ¿no? Como la nota, sin darse cuenta, es un elemento de presión disciplinaria. O sea, si el curso no funciona por algún motivo, te extorsiono con la nota, juego con la nota. Entonces, la nota en los efectos prácticos demuestra que estaba fusionada en tu aprendizaje sin que vos lo tengas de todo explicitado. Quizás bastante sí, pero no con formas de control y de disciplinamiento. Entonces, la evaluación adquiere una fisonomía disciplinaria que supuestamente no tendría que estar jugada en ese terreno, ¿no? Y opera así. Y opera después realimentada con prácticas que se hacen cotidianamente en el aula, ¿no? Como una economía de las calificaciones, tiene una dimensión de forma monetaria. Sí, eso es una transacción y a su vez una forma de sanción, ¿no? O sea, hay algo de moral en la calificación, aunque no aparezca, ¿no? Algo que tendría que pasar por otro lugar, tiene una carga que rascas un poco y termina siendo forma de condena, forma de disciplinamiento, o sea, que tiene que ver con lo moral, ¿no? De que viene el que está arriba, mal el que está abajo, ¿no? Que bueno por esto, malo por esto, ¿no? Como que en la calificación y en el acto de calificar conviven entonces una supuesta representatividad del saber acreditado con una cosa moral de premio o de castigo, y con una cosa económica de cuánto te pago por lo que sabes, cuántos puntos de la calificación te pago. Sí, un toma y daca, una transacción. Son tres imágenes recurrentes, ¿no? En la cuestión de la calificación. Hoy le contaba a Ángela que estuve a la tarde mirando equivalencias, que uno de mis compromisos en un profesorado en el que trabajo es decidir si le otorgo o no la equivalencia a alguien que la solicita. Entonces alguien que cursó, por ejemplo, filosofía en otro profesorado, quiere que, presentando su programa de ese profesorado, yo le diga si su experiencia con ese profesor de filosofía, cuyo nombre consta en el programa, es equivalente a la que tendría si cursara filosofía en este profesorado con otro profesor. Y yo tengo que decidir si sí o si no. Y eso es como mirar los cheques y decidir si vale lo mismo, como ver cómo traduzco esto de pesos a dólares. Y ahí ¿cómo resuelvo ese problema? Yo tenía la esperanza de que la filosofía me pudiera aportar algo más que la didáctica o la teoría curricular. No, para resolver cuestiones prácticas la filosofía no es generalmente el saber más indicado. Lo que te lo puede hacer es complicar un poco más.
o a lo sumo te lo desarmará como problema, digamos, pero una respuesta a eso no te va a dar seguro. Y bueno, y desarmarlo como problema, ¿cómo se desarmaría eso como problema? Y bueno, puedo decir que son cuestiones inconmensurables. O sea, tenés que pensar, digamos, concretamente qué estás poniendo en comparación, digamos. O sea, ¿cuál es el proyecto de carrera que está puesto en juego? ¿No? Ver una cantidad de saberes determinado o ponderan más determinado tipo de vínculos con el saber, de haber llevado adelante determinado tipo de experiencias. Entonces hay que ver cómo están armados esos programas que tenés que hacer compatibles, qué tipo de objetivos tenían unos, qué tipo de objetivos tenían otros, y eso hacerlos compatibles con la voluntad, digamos, de ese profesorado. ¿Y en qué medida esos objetivos formulados tendrán algo que ver con lo que realmente pasó? Ahí no fui demasiado lejos. Analizás letras nada más. Ahí no tenés manera de, salvo que conozcas experiencias concretas o a los profesores concretamente o alumnos que hayan cursado. La mayoría son del interior, porque por eso piden equivalencia, porque es imposible. No vas a tener ahí muchos elementos como para poder... Pues no deja de ser análogo al problema de la evaluación, ¿no? O sea, porque hay una dimensión que tiene que ver con lo experiencial, con lo que pasó realmente ahí, que pareciera que no llega en el documento, digamos. Si yo le doy la equivalencia, el alumno se ahorra un cuatrimestre de cursada, para utilizar el término económico. ¿Pero qué es lo que se estaría ahorrando, concretamente? ¿Una materia simplemente? ¿O se está ahorrando algo que vos considerás? Por la manera en que está la materia filosofía, digamos, en tu institución, digamos, es algo que es importante, que está perdiendo. Si las materias son materias como una más del montón, y en realidad lo que se privilegia es un determinado tipo de contenidos, porque hay un diseño curricular del plan que supone cubrir una cantidad de contenidos, entonces es algo más del montón. Ahora, si vos sospechás que en el espacio de filosofía de tu curso hay tú una reflexión, digamos, que es significativa para la tarea de carrera, y ahí jugás otros elementos, es decir, si es el primer caso, por ahí podrías dar fácilmente las equivalencias. Si es el segundo caso, por ahí vos podrías considerar que estás haciendo un favor, digamos, el hecho que la cursen, porque van a verla de una manera diferente. Lo que pasa es que la mayoría de las veces siempre es programa contra programa, y uno trata de... Es una contabilidad de contenidos, exactamente, y uno trata de ser amable en eso y no sobrecargar de trabajo algo que vos notás que no va a haber una diferencia significativa. Sí. Pero yo creo que el problema de fondo es ver cuál es la idea de carrera que se tiene, la carrera que de la cual uno es funcionario para dar la equivalencia. En el fondo no me interesa resolver el problema práctico. La mayoría de las equivalencias, existe también un procedimiento conservador establecido sobre cuándo otorgarla y cuándo no. Igual que con las otras cuestiones didácticas que planteaba. Pero sí me parece interesante el problema que hay detrás, que casi nunca se plantea, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estás comparando? Supuestas experiencias. ¿Se puede guardar como en una pila toda la energía contenida de una enseñanza, de un aprendizaje, y después traspasar esa energía de un lado a otro para que ocupe otro lugar? No, ese es un paso administrativo que va a reflejar muy poco de lo que realmente pasa en las experiencias. Además, porque eso va a estar muy jugado en cómo la persona que hizo el programa lo armó. Quizás vos tenés una persona que te armó un programa de 35 páginas con un grado de detalle y vos decís, bueno, el que aprobó esta materia es un filósofo casi. Y otro que por ahí lo tiene mucho más simple, escueto, que no se esforzó mucho en hacer el programa y sin embargo porque reniega de la voluntad institucional. Claro, entonces vos los elementos objetivos, entre comillas, que tenés para revisar son justamente lo que te van a despistar. Capaz que los espacios fueron mucho más potentes y vivificantes de lo que el programa no decía demasiado. Es un terreno en el que sorprendentemente todos aceptamos con enorme resignación las incongruencias de la evaluación, de las certificaciones, de este tipo de desfasajes entre la realidad y los sistemas administrativos que pretenden representarla. Y bueno, sí, es una resignación, pero uno, al decir que es resignarse es sospechar que podría haber algún tipo de coherencia, de alguna forma,
entre un plan, lo que ocurrió efectivamente, otro plan, lo que ocurrió efectivamente, y uno encontrar un mundo más o menos neutral en el que compararlo. Eso es imposible. Yo creo que es imposible. Yo pensaba en... O sea, concretamente, vas a estar siempre sometido a una dimensión de arbitrariedad que va a ser casi irresoluble y va a depender de tu voluntad filosófico, pedagógica y política de otorgarlo o no otorgarlo. Sí. Va a ser mucho más integral y más subjetivo de lo que todos los elementos objetivos que puedas traer a cuenta los puedas hacer. Esa conversación entre Alicia de Lewis Carroll y Humpty Dumpty, en el que juega con las palabras y Humpty Dumpty le dice: la cuestión es si uno puede hacer que las palabras signifiquen lo que uno quiere. Le dice: la cuestión es quién es el amo. La cuestión es quién tiene el poder. ¿Qué pensaba? No, pensaba en esto porque también por ahí esta idea de alguien que quiere que le den una equivalencia para una materia, en eso también se juega un poco el cálculo, la especulación, y esto que hablaba antes Dani de la posición mezquina, aprobante del alumno, que nosotros, o sea, la hemos tematizado mucho, problematizado mucho, en tensión a la posición como aprendiente, ¿no? Que tiene que ver con las ganas de aprender, de vivir la experiencia, de atravesar ese espacio, por más que ya lo haya hecho en otro profesorado, digamos. Entonces, como esas dos posiciones, estas dos esferas, ¿no? de la certificación y del aprendizaje, para mí hay algo en la filosofía, digamos, creo que se pone en juego en todas las disciplinas, en la enseñanza de todas las disciplinas, pero parecería que hay algo en la filosofía que además lo hace más difícil, digamos, como si la filosofía no pudiera resignarse a la posición meramente aprobante del otro, ¿no? Porque ya como por definición tiene algo de deseo, pasión, compromiso. Me da la sensación que se nos juega más, capaz a lo que se llama filosofía, que a otros. Quizás no, pero por una cuestión de definición conceptual de lo que es la disciplina. Bueno, porque vos ya tenés una toma de postura respecto a la idea de filosofía. O sea, vos estás, digamos así, de la palabra estás privilegiando el deseo de saber. No la filosofía como un saber constituido, digamos, claro, ¿no? Sí. Que es transmisible, ¿no? Sino como eso que está entre tu deseo, digamos, y lo que vas logrando a través de acercarte al saber, al conocimiento, etc. O sea, vos apuntás a un tipo de actitud más que a un tipo de saber, claro, a un tipo de construcción que a la transmisión de saberes canónicos, ¿no? Lo tuyo se asemeja más como a la idea de ponderar el filosofar de la filosofía y no el contenido histórico de la filosofía. Eso ya es una toma de posición frente a lo que vos querés como profesor. Porque tú puedes decir: mira, vos hasta antes de filosofar lo que tenés que aprender es muy bien la historia de la filosofía para saber todo lo que dijeron los demás, y después en todo caso vos podés formular alguna idea después de mucho tiempo. En ese sentido, evaluar sería más sencillo. Y sí, porque vos considerás que hay toda una dimensión objetiva que es quizás más fácilmente de visualizar, o al menos que algún tipo de argumentación, ponele, que vos también podés llegar a visualizar, como comparás alguna cosa, como podés decir con tus palabras algún argumento, está acotado dentro de ese terreno. Siempre lo complejo viene cuando vos habilitás de alguna manera la creatividad del otro. Digamos, cuando el otro empieza a formular alguna idea, cuando empieza a recorrer un camino enlazando con sus saberes previos, cómo va ahí formulando preguntas que son genuinas para él, o sea, preguntas que lo atraviesan, o sea, que se formula preguntas a las cuales le importa una respuesta. No que compartan las preguntas o que se hicieron los filósofos o que el profesor dice que hay que formularse y aprenden las respuestas que supuestamente el filósofo se dio o que el profesor dice que el filósofo se toma. Y lo que es peor, que lo que suele ocurrir, como decía Freire, lo que se suele enseñar son respuestas a preguntas que ni siquiera te formulaste. Entonces, vos es peor todavía. O sea, vos estás haciendo repetir respuestas que otros se preguntaron y que pueden haber sido dinámicas en ese momento, y vos pedís la repetición en alguna forma, ¿no? Pero eso juega mucho
tu apuesta como profesora. Y sí, pues estás apostando a otro tipo, a un sentido de la filosofía y un sentido de filosofar. Y jugás en una dirección que es distinta a tratar de alguna manera poder repetir prolijamente saberes establecidos, ¿no? O sea, bueno, venimos también, porque pensar en la enseñanza de la filosofía en la universidad parece un mundo distante de pensar la enseñanza de las ciencias sociales en cuarto grado de la primaria, que estamos acostumbrados o venimos de toda la historia escolar de todas las personas, tiene detrás un currículum que es de respuestas, no es de preguntas, que tiene los afluentes del Rin, el Peloponeso, las capitales de Europa y todas esas cosas horribles que nadie quiere aprender. Tiene una incorporación de enciclopedia. Claro. Y está en el currículum. Dice cuarto grado, el primer bimestre, todo esto, causas y consecuencias de esto y de aquello. Entonces, ¿cómo hace uno si hay un currículum que lo está vigilando con ese tipo de definición de lo que tiene que suceder en el aula para enseñar a partir de preguntas, ¿no? Para esperar el momento oportuno? Sí. Igual es posible que, y de hecho lo es, el currículum también determine ciertas actitudes o procedimientos esperables por parte del otro. Hay que ver hasta qué punto eso habilita la novedad, digamos, que el currículum diga se espera que el estudiante pueda tener pensamiento crítico, formularse preguntas sobre, digamos, incluso es como traducible a un currículum formal, pero no sé tampoco, como la distancia entre que el currículum diga eso y lo que pasa en el aula también es casi difícil de prever, aunque esté prescripto, ¿no? Es difícil donde ¿Cómo se institucionaliza eso? Digamos? A medida que la palabra del otro puede circular, que es un viejo problema. Sí. ¿Hasta dónde vos habilitás? ¿Hasta dónde vos querés de alguna manera que se vuelva sobre el eje que querías vos trazar? ¿Hasta dónde la dinámica de un grupo por ser formado por tales y cuales personas, sino otras, adquiere como una fisonomía particular que por ahí se va alejando a lo que vos originalmente querías plantear, y hasta qué punto lo vas permitiendo que crezca por la identidad que tiene ese propio grupo en una dirección que quizá no era la establecida, la original tuya, ¿no? O vos te ves casi sistemáticamente obligado a retrotraerlo esto, como cortar esa especie de identidad colectiva que se iba formando, o sea, esa especie de idea de pensar juntos que se iba armando por ser ese grupo y no otro. Te ves, decía, como obligado a retrotraerlo o a reconducirlo a la idea que te exigiría de alguna manera el diseño curricular o el plan de estudio, ¿no? Esos son los dilemas que uno tiene porque choca con lo institucional. ¿Qué tipo de objetivos tenés que tener vos, ¿no? Para eso, ¿no? Entonces, se tiene que juntar no solo lo que puede ser individual de la novedad que porta uno con sus saberes, sino cómo lo que vos estás diciendo tiene efecto en otros, en el profesor, pero en los compañeros también, y cómo pueden, a raíz de una idea que vos decís, cómo yo me puedo enlazar en tu idea porque me entusiasma tal cosa y podemos seguir pensando, ¿no? Para mí el desafío de toda la educación general es ese, ¿no? Como un espacio llamado de enseñanza, educativa, etcétera, puede permitir que irrumpa el azar, de alguna manera decir, del encuentro. Cuando nos juntamos gente de distinta procedencia, etcétera, hay una dimensión que es necesariamente aleatoria, que yo no sé qué sofoca, qué puede decir, qué puede pensar. ¿Cómo es posible que ese azar que tiene todo encuentro que sea genuino, ¿no? O sea, todo encuentro que nos vamos a escuchar, no todo encuentro es que están 25 personas de un lado y uno del otro que les dice lo que tienen que hacer, ¿no? Digamos, si empezamos a conversar y escucharnos, ¿no? Esa dimensión aleatoria que puede darse en esa circulación, ¿cómo puede ser tomada vitalmente por el grupo? ¿Cómo podemos tomarlo todo como un elemento de nuestro aprendizaje?
Es muy difícil porque, como decíamos medio al comienzo, emerge rápidamente de tu rol de funcionario en el que tenés que encuadrar todo eso. Bueno, esto no era lo establecido. Después no van a poder comparar los aprendizajes de esto con los aprendizajes de otros que quieren hacer una equivalencia, ese tipo de cosas. Y a veces cuando la energía que se da dentro del aula es una energía que a uno le hace vivenciar esta sensación de cosa mágica, de cosas en las que se conjugaron energías confluyentes, que pasaron cosas lindas, digamos. Por lo menos a mí me pasa que digo, y ahora me da vergüenza venir a tomar un examen acá. Sí. Porque voy a venir a matar gorriones a cañonazo, como decía Ana Freud. Sí, vas a romper un clima que tiene que ver con lo colectivo y lo vas a individualizar. Como que ya la cuenta después de... Sí, después de una cena que estuvimos disfrutando y charlando y tomando. Fue un excelente anfitrión, pero después nos pasa la cuenta, ¿no? Nos factura. Sí, es una violenta caída. Lo que uno siempre trata de hacer, pero siempre es muy difícil, ¿no? Es encontrar espacios de que eso sea posible y que el impacto de la institucionalización sea lo menor posible. O sea, que sea un elemento de aprendizaje colectivo el vínculo que se tiene de eso propio que está haciendo con la necesidad institucional de que eso funcione en ese contexto. Explicitándolo de alguna manera, sí. Construyendo que sea alguna reflexión compartida. Sí. Ustedes eligieron eso, nosotros elegimos y estamos acá, y esto tiene todo este cinturón institucionalizador que nos va a objetar determinado tipo de cuestiones y tamizar otras. Esto es así. Y como ponerlo también a discusión eso, ¿no? Para que no se frustre un buen momento, o buenos momentos de un curso, ¿no? Sí. Hace un par de días estuve en Córdoba con docentes de todos los niveles hablando sobre la evaluación. Y yo propuse una pregunta, medio un chiste, medio como un ejercicio mental. ¿Qué pasa si dejamos de tomarle pruebas a nuestros alumnos? En primaria, en secundaria, en la formación. ¿No tomamos más pruebas? Cuando terminan de cursar, tengan solo el compromiso de ir, de conversar con nosotros, de estar. Nosotros los dejamos pasar siempre al nivel siguiente, hasta que terminan y se reciben. Y después de un rato de pensarlo y de murmullo, muchos dijeron que todos serían mucho más felices. Y la persona que me había invitado, que era del ministerio, levantó la mano y dijo, yo no sería más feliz. Justamente vos no. Si hay alguno que no sería feliz, sería él. A mí me vendarían los ojos si hacen eso. ¿No? Y tiene razón. Y pues él es ese que está por encima de cada uno como profesor y funcionario. Él es el funcionario de los funcionarios. Sí, diría, ¿cómo hago para saber, no? ¿Cómo gestionar el azar ese? O sea, ¿cómo se gestiona el azar? ¿Para qué estoy acá? Si no van a pasar la lista de las notas al final de la materia. Además se caería una cosa, si vos decís, bueno, este momento termina ahí, etc. Es como si vos estás instalando, digamos, la construcción del vínculo sobre una relación de confianza. Y toda la educación está basada en una relación de desconfianza. Y es que yo por ejemplo, terminamos los últimos 5 o 6 clases, ¿no? Y bueno, profe, te dice un estudiante, maestro, profesor, yo aprendí un montón de cosas con usted. Y ahí no va a terminar nunca, va a decir, a ver, mostrame lo que aprendiste. Entonces, veladamente pasa esto. Yo te digo, oye, profe, yo ya aprendí, ¿eh? ¿Qué aprendiste? A ver, demostrame que aprendiste. Entonces, al enunciado en primera persona, yo aprendí. La institución le va a decir, yo no te creo, ¿no? Y eso es fuertemente constitutivo y es tremendo. Es tremendo porque vos basás la totalidad del vínculo en la desconfianza. O sea, vos no puedes admitir, si es un funcionario, que el otro te diga yo aprendí porque me puede engañar. Entonces, como sabés que uno te puede engañar, considerás a todos bajo sospecha. O sea, ponés a todos bajo sospecha. Entonces todos saben que existe esa sospecha y que lo que digan tienen que probarlo, ¿no? Hay que probarlo. Y entonces entras en un juego de prueba, de prueba y de levantar la desconfianza que el otro te instaló institucionalmente sobre vos. Entonces todo el vínculo que supone que se da en el contexto de lo que tendría que ser más íntimo, de uno de relacionarse con sus nuevos saberes, etcétera, y uno poder decir, como decir, feliz y amablemente, aprendí, te agradezco lo que me enseñaste, aprendí, que
contrapartida de eso diga que no me agradezca nada, hacete examen. Le quita todo el encanto que podría tener esa construcción, pero por sobre todas las cosas ubica en los roles de la sociedad en la que vivimos, basada en esa brutal desconfianza, ¿no? O sea, nadie puede arriesgar a ser engañado, y es preferible de alguna manera condenar a los inocentes antes, porque así funciona todo. Lo que pasa es que eso está operando en el vínculo pedagógico, el vínculo de enseñar y aprender, ¿no? Yo no te creo. Algunos te dirán que es necesario ese no creerte para que una sociedad acreditadora pueda funcionar, porque si no el engaño puede ser nocivo, ¿no? Pero es inexorable que eso está ahí. Pero al mismo tiempo es esa sociedad acreditadora la que genera esa desconfianza, porque vos sabés que en un espacio acreditador hay gente que va a querer hacer lo posible por acreditar, ¿no? Entonces se supone que pensar, no sé, esto que decía Dani, de repente decimos, bueno, no vamos a, como decías vos, no vamos a tomar examen, o sea, no vamos a calificar. Se supone que eso también implicaría paulatinamente un cambio en la subjetividad, ese deseo de aprobar desaparecería y se supone, digo, también es una concepción de la subjetividad del que aprende, afloraría el deseo puro de aprender, cuando también, bueno, no sé. Hay espacios en los que no se toman exámenes. No sé, un grupo de señoras que se juntan a aprender a tejer al crochet, con otra que sabe más en una mercería. Grupos de estudio. No, pero si querés un grupo de estudio o vas a un taller de pintura con un pintor. Por ejemplo. Yo vengo acá porque, qué sé yo, me gusta, yo quiero aprender a pintar. Bueno, empecemos, hacemos esto, mirá, qué sé yo. Puedan construir una, entre comillas, didáctica. Alguno te hará copiar cosas y otro te hará jugar con tu mano en lo que vas pintando o escribiendo. Y llegará un momento en que vos digas, yo aprendí, profe, maestro, te agradezco enormemente. Y te dirá, bueno, sigamos viéndonos, chao. Te agradezco mucho, palmadas en la espalda, seguirán amigos y cada uno seguirá. Pero no te tomo un examen porque vos decidiste de alguna manera cuál fue el horizonte de tu aprendizaje. Vos conquistaste tu propio aprendizaje, o sea, de alguna manera lo guiaste. Quizás fuiste cambiando cosas a medida que eso se iba dando. Y una cosa diferente es que ese profesor es el profesor de una escuela de pintura en el cual te está acreditando para vos ser futuro profesor y tiene que saber si vos podés dibujar esto o no. Las experiencias espontáneas de enseñanza y aprendizaje que funcionan, que producen un efecto de aprendizaje que las personas perciben como tal, no tienden a institucionalizarse. Después el profesor de música que termina armando una pequeña orquestita con sus alumnos y le da un rol privilegiado a alguno, o el profesor de pintura que hace exponer en una muestra a fin de año a algunos frente a otros. Ya es otra cosa eso. Igual, yo creo que no es una cuestión de espontaneidad, O sea, yo creo que el maestro es alguien que tiene que pensar mucho lo que es enseñar, lo que es aprender. Digamos, no es algo que se va dando, inventándose sobre la marcha. Lo que hay que ser sensible a que la voz del otro, la creatividad del otro, pueda tener un lugar significativo. Pero para hacer inteligible eso, para pensar eso, creo que hay que tener formación, tener saberes, etcétera. No es algo que es un simple juego de elementos aleatorios que se van jugando, no se sabe en qué dirección, ¿no? El hecho de que el azar tenga un lugar importante no quiere decir que el proceso sea azaroso. El azar significa que hay algo del encuentro que yo no voy a poder prever. Es decir, que yo no voy a someter a lo preestablecido tu originalidad. Lo que no quiere decir que yo no haya pensado y estudiado mucho cómo podemos operar a través de zonas creativas en las que la palabra del otro puede circular por un lado, por otro, que el otro empieza a visualizar algunos elementos que no había, etc. ¿No? Se puede ser incluso muy riguroso en todo esto, ¿no? Lo que no significa, digamos, que sea un juego de espontaneísmos librado a la que venga. O sea, yo vamos a dar una clase de cualquier cosa y que pase cualquier cosa y no tener ninguna forma, porque eso sí sería una pérdida de tiempo. Ahí no habría, como decir, no habría voluntad de magisterio, ni de aprender, ni de enseñar, ni nada.
Claro, sería una disolución de todo eso, ¿no? Es como pensar que por desrigidizar el dispositivo emerge algo espontáneamente, ¿no? Cuando en realidad, o sea, vos hablabas recién de darle, o sea, que el otro, que circule la voz de todos, que emerja la creatividad del otro. También creo que el docente tiene un rol a la hora de que el otro asuma su voz. Y es que un rol muy exigente también, es muy difícil poder construir un espacio en el que circule de alguna manera la palabra, en el que nos escuchemos, en el que vos de alguna manera creas que la palabra del otro es valiosa y no sea un simple juego, digamos, para tratar de decir lo que querés decir vos, haciendo creer que el otro lo dijo espontáneamente, ¿no? Digamos, es muy difícil aprender a escuchar. No puedo negarle mi voz.com.ar